informaba sobre acontecimientos relevantes del Valle de México. Uno de los hechos más lamentables para Televisa fue el accidente de su helicóptero de noticias, una tragedia que se llevó a 3 de nuestros compañeros. Ese día ha sido uno de los peores días de mi vida y para esta empresa también fue una verdadera tragedia. Fue el helicóptero que volábamos todos los días. En aquella ocasión estaba Ricardo Peña como reportero porque él volaba para el noticiero de Abraham Saludowski. Estaba Gilberto Medina, que era el camarógrafo asignado para ese mes, y estaba el piloto, se llamaba Sergio Espinosa. Desgraciadamente, en pleno vuelo, al capitán, a Sergio, le dio un infarto, perdió el conocimiento y el helicóptero se desplomó, muriendo mis 3 compañeros instantáneamente. En 1995, Abraham Saludowski tenía ya más de un año como titular de 24 horas de la tarde. La agencia EFE dice 23 muertos y una decena de desaparecidos en Acapulco. Durante la década de los 90, en México y el mundo, ocurren cambios políticos de gran relevancia. Algunos de estos acontecimientos conmocionarían al país. En 1993, el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo sería el principio de una época difícil en nuestra historia. Paradójicamente, mientras México creía estar a un paso del primer mundo con la firma del Tratado de Libre Comercio, en Chiapas ve la luz un movimiento armado. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declararía la guerra al Estado mexicano. Pues entonces fuimos los primeros en dar esa noticia a nivel internacional, y eso, que me parecía que era un problema de seguridad nacional, para nosotros no fue un problema de difusión. Lo vimos en el momento en que tuvimos que darlo, y es cuando teníamos completa certeza de que la nota era real. Nosotros supimos de este movimiento en la madrugada, y hasta que nuestros corresponsales no lo vieron con sus propios ojos, nosotros no lo dijimos. ¿Por qué? Porque volvimos a lo mismo. Era una cosa tan delicada que no nos podíamos arriesgar a decir una mentira. 3 meses después, vendría el asesinato de Luis Donaldo Colosio, aspirante priista a la presidencia, durante un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. A esta cauda de sucesos funestos se agregaría meses después el homicidio del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. El sistema político y la sociedad mexicana se transformaban, los noticieros también. Corona, la cerveza mexicana de mayor venta en México y en el mundo, te invita a seguir disfrutando del programa especial de noticiero para que tu cepillo 50 años de noticias. Un programa dentro de los 50 años de la televisión mexicana. Hubo en esta década, como nunca antes, diversificación de la noticia. Surgieron programas informativos especializados en diferentes áreas. Alguien que propició y que siempre estuvo abierto al diálogo amplio y ancho de las ideas fue alguien con quien yo trabajé durante 16 años, que fue Ricardo Rocha. Ricardo decía que teníamos que abrir como una obsesión permanente y que no era necesario tirar las puertas a patadas, ¿no? Que estos cambios que estaba empujándonos la sociedad plural hacia ellos, nosotros teníamos que vivirlos y teníamos que estar siempre de acuerdo y de lado con lo que la sociedad estaba demandando. ¿Qué tal? Qué bueno. Ricardo Rocha, que había destacado ya por su compromiso periodístico y su estilo personal de mezclar información y entretenimiento en los programas para gente grande y en vivo, había iniciado años atrás un programa de análisis informativo denominado Detrás de la Noticia. En 1995, presenta un video de la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero. Con él, quedaba en entredicho la versión oficial
de que habían sido los campesinos quienes iniciaron los disparos. Me hablaron y me dijeron que una voz de mujer había hablado varias veces, que había dicho que era muy importante, por favor, que yo viera ese video. Y me picó la curiosidad o el instinto periodístico, lo que quieras, y pedí que me lo trajeran. Y estaba yo solo en mi despacho, lo puse, lo vi y me descompuse. El video dado a conocer por Televisa desató gran polémica, que concluyó con una serie de investigaciones que causarían la renuncia del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa. Las cosas políticas se resuelven con la ley en la mano. Y yo creo que así se tienen que resolver. teníamos algo que si no lo hubiéramos transmitido... Yo creo que hubiéramos cometido un gravísimo error y nosotros y la empresa se hubiera quedado con un estigma de no haber pasado un material que revelaba una verdad tan atroz. México seguía en una transformación constante. En 1997, por primera vez llega al gobierno de la Ciudad de México un partido de oposición, el PRD, con Cuauhtémoc Cárdenas. Ocurre la masacre de Acteal en Chiapas, perpetrada por un grupo paramilitar que vendría a incrementar el clima de tensión en la zona. El aumento del crimen y la violencia hicieron necesaria la inclusión de noticieros policíacos. La Ciudad de México, conflictiva y marcada por la inseguridad, tuvo su propio informativo metropolitano. En concreto, con Amina Blancarte, Sofía Villalobos y José Martín Sámano. Fuera de la ley y duro y directo, con Fernando del Rincón. Elizabeth Curiel nos cuenta cómo tarde o temprano la justicia se apodera de los enemigos del orden. El ir a la nota policíaca ha ido pegado Al crecimiento de la inseguridad. Nuevamente lo que le está pasando a la gente, que es más policíaco dentro de lo social, ha llevado a que se hicieran programas de carácter policíaco. La televisión, que es un reflejo de la sociedad y encuentra en ella la principal razón para existir, continuó haciendo cambios en sus informativos. Yo creo que se va transformando el noticiero como se fue transformando el país. Se fue transformando la manera de hacer la noticia por televisión, como fue cambiando México. Hubo nuevas exigencias. Había sí al principio, como lo dije, muchas cosas oficiales. Después eso cansó, pero no solamente cansó al televidente, o nos dimos cuenta en la televisión que eso estaba cansando al televidente, cansó a la sociedad, y la sociedad fue empujando a los cambios, y esos cambios se reflejaron, entre otras cosas, en el modo de hacer televisión y noticieros. Tras la muerte de don Emilio Azcárraga Milmo, ocurrida en 1997, una nueva generación, encabezada por su hijo, el señor Emilio Azcárraga Llán, tomaría el control de la empresa. Vienen ajustes y cambios en la producción y optimización de recursos, así como en la forma de hacer los noticieros. El cambio incluyó el diseño del logotipo para noticias, el nombre de los informativos, ahora bajo el símbolo de la empresa en color azul, y el nombre de El Noticiero. 24 horas termina hoy. Muchas gracias. Buenas noches. La salida de Jacobo es, creo, un parteaguas. Es la definición de ya no tenemos a Jacobo. Aquella ancla, aquel mástil, aquella vela que conducía esto, aquel timón que condujo durante tantos años, aquel inventor, aquel hombre que dibujó, borroneó, volvió a dibujar, construyó e hizo todo lo que hizo, y que no creo que esté a discusión. No creo que nadie lo ponga a discusión, salvo por algún matiz ideológico particular. Había que emprender la nueva etapa. Fue un momento muy duro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto en saludarlos. Años de noticias. Un programa dentro de los 50 años de la televisión mexicana. Desde mañana, Guillermo Ortega en este espacio. La salida del aire de 24 horas representaba, después de 28 años de emisiones, un gran reto para la nueva generación. Mejor imagen y sonido ambiente, así como una cobertura noticiosa más apegada a las exigencias del auditorio, marcaron las directrices del cambio. Ese mismo año, regresa a Televisa Joaquín López Dóriga con un programa de análisis periodístico, Chapultepec 18. Sitio Chapultepec 18. La dirección correcta. Yo parto del respeto a la inteligencia de la gente. Que tiene las cosas mucho más claras que uno, sin duda. Uno podría concebir un programa ya de radio, ya de televisión, una colaboración periodística, sin partir del respeto a la inteligencia de la gente. La barra matutina también tuvo cambios sustanciales. Guillermo Ochoa regresó a Televisa con Hoy Mismo, que poco tiempo después cambiaría el concepto a Hoy. En esa época se dio paso a programas especiales como Testigos, que reunió a las grandes figuras de la noticia en torno a un tema por analizar. Los testigos fueron encarnados por Jacobo y Abraham Zabludovsky, Ricardo Rocha, Joaquín López Dóriga y Lolita Ayala. Cada año, desde la década de los 70, Televisa ofrece un anuario que resume los principales acontecimientos de México y el mundo, en un principio a cargo de Jacobo, más tarde de Abraham Zabludovsky. Televisa, que tengo el gusto y el honor de presentar a usted por 13º año consecutivo. En 1999, Joaquín López Dóriga y Lourdes Ramos inician un nuevo concepto informativo, Primero Noticias. El éxito en el tratamiento de la información no se hizo esperar. Joaquín cautivó a la audiencia con una fórmula exclusivamente informativa, dejando atrás el mito de que la noticia es aburrida. Los protagonistas de los acontecimientos acudían al estudio. López Dóriga es una de esas gentes que vive para hacer noticia. Se despierta pensando en esto, va al baño comiendo en esto, come comiendo pensando en esto. Es un cuate metido a las 24 horas en su chamba y es no tengo duda, es ahora el mejor periodista de la televisión. El fin del siglo sería un nuevo motivo para emprender proyectos. Así surgió El Siglo de las Maravillas, un programa en el que Abraham Zabludovsky logró sintetizar los prodigios del siglo XX y sus beneficios a la humanidad. Es la antorcha más famosa en el brazo más famoso de quizá la mujer más famosa del siglo XX. Hacia allá, el sur de Manhattan, hacia allá, Brooklyn, y enfrente de mí, el Océano Atlántico. A la salida de Guillermo Ortega de Televisa, la empresa decide colocar a Joaquín López Dóriga en el noticiero de la noche. El lunes comienza. Hay una primera conversación. Y en la posibilidad de elegir, yo elegí seguir haciendo en la mañana. Pero cuando se acabó la posibilidad de elegir, acepté la noche. Me costó trabajo, de nuevo tuve que hacer este ejercicio. Ya ves que ahora la constante es la democracia. En casa, esta negociación hogareña. Y tomada la decisión, pues adelante con todo, ¿sí? Y con toda la intensidad, y con toda la pasión, y con todo el rigor, y con todo el esfuerzo, y con todo el ánimo. El noticiero de Joaquín, en el tiempo que lleva al aire, ha logrado grandes exclusivas. También que esos fondos lo habían lastimado a él.